a continuar. Este tema aquí comenzamos. ¿Quién está conmigo? Alma. Hola, buenas tardes. Karen. Buenas tardes. Creo que estuvieron la clase pasada, ¿no? Sí. Bueno. ¿Nos quedamos en qué contrato, recuerdan? Karen, si puedes prender tu cámara, porfi. También tú, Eli. Y Alma, recuerda apagar ahorita tu micrófono. Ah, ok, sí. Gracias. Es que saludé. Miss, es que estoy en el... Miss, perdón, es que estoy en el trabajo aún. Ah, ok, Eli, no te preocupes. Escucho. Sí, gracias. No, ¿de qué? Gracias, Karen. Bien, recuérdenme en qué contrato nos quedamos. Chicas. Quedamos en las diversas especies de contratos, como son los contratos preparatorios. Sí, y vimos el contrato de promesa. Y vamos a ver contrato de compraventa, ¿es correcto? Bueno, el contrato de compraventa es el contrato que más conocemos porque es el que más tiene actividad en nuestra vida diaria. Compramos y vendemos todos los días productos, no siempre realizamos un contrato, pero siempre estamos en esa situación. Hay compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de un bien, de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ello un precio cierto y en dinero. Le subió un cuestionario a sus plataformas. ¿Ya tuvieron la oportunidad de verlo? Nada más a Karen se lo mandé hace rato porque les iba a comentar aquí en la clase que la maestra les dejó un cuestionario en plataforma, pero no lográbamos abrirlo bien. Nos marcaba error, Karen vio que nos marcaba error. Entonces, terminando la clase, por favor me mandan un mensaje los que están aquí para enviarles el cuestionario, ¿ok? Ah, ok, muy bien. Ese cuestionario tiene que ver con la clase pasada. Estamos ahí preguntando a los elementos de existencia y los elementos de validez. Y bueno, lo traía el tema porque recuerdan que para el contrato de promesa de venta nos pedía el Código Civil un tema de una cuestión de validez, que es realizarlo por escrito. Para el contrato de compraventa, para que también tenga validez, el Código Civil nos pide que sea también por escrito. ¿Para qué? Para que podamos hacer valer nuestros derechos. Y el contrato de compraventa todos los contratos quedamos que había de hacer, de dar y de no hacer. El contrato de compraventa sería un contrato de dar, porque estoy transmitiendo la propiedad de algo y estoy dando ese producto, ese bien mueble o inmueble, lo estoy entregando. Por regla general, la venta es obligatoria para las partes cuando se ha convenido sobre el bien y su precio, aunque el primero no haya sido entregado ni el segundo satisfecho. ¿A qué nos referimos con esto? La compraventa, si ya firmamos un contrato de compraventa y resulta que firmé que sí te pagué, pero no te pagué lo que era, el contrato es válido por ese solo hecho. Ya posteriormente en un procedimiento administrativo o judicial podremos hacer valer esa irregularidad. El contrato de compraventa se llama a la parte vendedora y la parte compradora. Y pues tiene todas los requisitos que cualquier otro contrato. Aquí, como pueden ver en este ejemplo que les puse, el contrato de compraventa se celebra, viene el año, viene la fecha, vienen las partes, que son nuestros requisitos de formalidad, las declaraciones, que es donde estamos diciendo la capacidad que tenemos, y la propiedad, que sería el objeto del contrato. Las cláusulas estamos estableciendo, ahí si pueden observar ya viene la cantidad del precio. Decíamos que para que un contrato o para alguna obligación debe de haber una oferta y una aceptación. No me salí, chicos.
La parte que en este contrato está vendiendo ofrece el producto y la otra parte lo está aceptando a ese valor. Si lo cambiara o no lo aceptara, pues ya no sería puro y llano el contrato. Sigue diciendo nuestro Código Civil, nadie puede vender sino lo que es de su propiedad, en caso contrario se estará a lo dispuesto en este capítulo, independientemente de la responsabilidad penal. Hablábamos de la licitud de los objetos deben de ser lícitos y para ser lícitos deben de ser propios de la persona, salvo que pudiera existir en otro tipo de contratos una persona a la que se le otorgue un poder para poder llevarlos a cabo. En el caso compraventa no se otorgan poderes, solamente vende el que tiene la plena propiedad y dominio del inmueble. En caso contrario, sería una nulidad. La venta de un bien ajeno es nula y el vendedor es responsable de los daños y perjuicios si procede con dolo o mala fe. También ya hablamos de los vicios en el consentimiento. La venta de un bien es nula, más adelante vamos a ver la nulidad del procedimiento. Decíamos que podemos o alegamos los vicios en el consentimiento. Si yo sé que este bien no es mío y aún así lo vendo, estoy actuando de mala fe. Caso contrario, si yo ya compré un bien suponiendo que sí era de esa persona, pero resulta que el tercero era la persona que actuó con dolo porque no le pertenecía, entonces yo también puedo disminuir esa sanción porque si bien no es mío, yo no actué con dolo ni con mala fe. ¿Quién puede vender y quién puede comprar? Pueden vender y comprar los extranjeros y las personas jurídicas colectivas inmuebles sujetándose a lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y sus leyes reglamentarias. Cuando tocamos el tema de la capacidad, decíamos que la capacidad jurídica tendríamos que tenerla para ejecutar esos procedimientos. Los extranjeros tienen capacidad jurídica, pero como también checamos el tema, tendríamos ya que basarnos también en el reglamento de ellos, en sus leyes, y estaríamos invirtiendo un poco de derecho internacional privado. Los magistrados, jueces, agentes del Ministerio Público, defensores de oficio, abogados, procuradores y peritos no pueden comprar los bienes que son objeto de los juicios en que intervengan. Tampoco pueden ser cesionarios de los derechos que se tengan sobre los citados bienes. Si yo estoy llevando un procedimiento, se va a remate en almoneda un bien, pero yo estoy viendo que lo rematan en un valor muy bajo, entonces me aprovecho porque tengo conocimiento, no puede ser. Yo no puedo comprar de un procedimiento que esté llevando ni el juez ni el magistrado o las personas que tengamos una intervención en ese bien que se está vendiendo o rematando en su caso. No pueden comprar o vender los bienes de cuya venta o administración se hayan encargados los tutores y curatores. Es decir, yo no puedo vender los bienes de la persona a la que estoy cuidando, de la que estoy encargada, los mandatarios, en el caso del contrato de mandato, los ejecutores testamentarios y los que fueron nombrados en caso de intestado, por los herederos, los representantes administradores y servidores públicos. Esto se refiere a cuando tengamos un interés. No podemos ser, no puedo yo, ejemplo, si soy un interventor para los bienes nombrados, decir este vale más o este vale menos porque estoy atenimiento para obtener un beneficio que no sería el adecuado. ¿Dudas hasta aquí? Chicos. Jóvenes, Agustín, ¿dudas? Karen, Alma. ¿Todos han vendido algo? Bueno, mencionaba en el tema de la celebración de un contrato de compraventa que no podría ser una persona con el poder sobre el bien. No podría celebrarse ahí el contrato. ¿Entendí mal? Sí, comentaba yo que solamente con ciertos poderes se pueden realizar esos contratos. Ok. ¿Alguna otra duda? Ok, de las obligaciones del vendedor.
Otorgar al comprador los documentos legalmente necesarios para acreditar el traslado de dominio, hablando de bienes muebles. Entregar al comprador el bien vendido para que la compraventa sea pura. Garantizar las calidades. En caso que no se garantice, puedes aplicar el derecho de evicción. Por eso cuando nosotros hacemos un contrato, una de las cláusulas es esa, hacer que la parte que está vendiendo te haga responsable de los daños en caso de evicción. O puede ser al contrario, que el comprador diga, no importa si hubiera algún problema con el bien, yo me hago cargo de eso y no te voy a cobrar a ti ninguna situación que pudiera tener el bien posterior a la venta. Garantizar las calidades del bien y responder en el caso de la evicción, que es lo que les comentaba. Las obligaciones del comprador es el deber cumplir con todo aquello que se haya obligado y especialmente pagar el precio del bien en el tiempo, lugar y forma convenidos. Y si no se ha fijado tiempo y lugar, el pago será en el tiempo y lugar en que se entregue el bien. Algunos de los contratos de compraventa, si han tenido la oportunidad de verlos, dicen que en ese momento y en tal lugar se entrega tanto el bien como el dinero para que el contrato concluya de esa manera. Y tenemos un segundo contrato. Bueno, compraventa, yo creo que todas las personas lo hemos realizado, les vuelvo a repetir, es el contrato más habitual que tenemos. Inclusive si ustedes van a la papelería pueden encontrar un contrato de compraventa. No es lo más adecuado, pero pues ya en alguna emergencia pues también les sirve. Yo les comentaba en clases anteriores que si ustedes van a dedicar a esto, sí es muy importante que estructuren un contrato con todo el clausulado que tiene que tener, el proemio tiene que venir, la fecha, tiene que venir el nombre de las partes, sea el contrato que sea, tiene que venir la descripción del objeto, las calidades del mismo, el precio, si se pueden poner una cláusula penal en caso de incumplimiento tal. Si bien existe la nulidad, si bien existe la reparación del daño, también es importante, bueno, prever esas situaciones. Y las firmas, y en caso de que las personas no firmen la huella digital, lo que ya checábamos en la formalidad de las clases pasadas. El siguiente contrato es el contrato de permuta. La permuta viene, como todo nuestro derecho, muy antiguamente del derecho romano. Es similar al trueque. Las personas de antes hacían un intercambio de mercancías. Yo te daba una cosa, tú me dabas otra, sin que hubiera un traslado de dinero. Yo te daba una gallina o 2 o 10 gallinas y tú me dabas un costal de arroz, un costal de maíz o de lo que tuvieras. Lo llamábamos trueque. Actualmente, bueno, eso sería la permuta. La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar un bien por otro. Por ejemplo, yo te doy mi casa, tengo una casa en Tepozotlán que es una casa de campo, pero tú me vas a dar a cambio tu casa en Atizapán de Zaragoza. Estamos permutando. Yo te doy, tú me das a cambio. Sería como un trueque. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que tu casa es más cara. Mi casa en Tepozotlán vale 100,000 pesos. Y tu casa vale 120,000 pesos. Yo tendría que pagarte ese dinero extra en efectivo. Eso sería una permuta. Pero para el caso de que fuera al contrario, que yo te tuviera que pagar, que tu casa costara 220,000 pesos y te estuviera dando el excedente mayor al bien, sería un contrato de compraventa. Para que tenga la formalidad de permuta, tiene que ser mayor el bien que la diferencia. Y si fuera caso contrario, entonces nos estaríamos yendo a un contrato de compraventa. En el caso de la permuta, las partes son el permutante y el permutatario, y también viene por mismo situación en el contrato, como el que vimos en el ejemplo anterior, que son las partes, el objeto, la solemnidad, los elementos de validez y los elementos de forma. Nuestro Código Civil también lo nombra, también es un contrato que marca, el contrato de permuta.
Normalmente las personas inclusive lo hacemos diario. Estamos permutando, a veces estamos intercambiando bienes sin saber que estamos llevando a cabo esa situación jurídica. ¿Dudas con el contrato de permuta? Chicos, ¿dudas con el contrato de permuta o de compraventa? Sobre el tema de las condiciones en un contrato de permuta, había dicho que tendría que ser mayor o igual a la diferencia, ¿o cómo es el tema? Tiene que ser mayor. Mayor la cantidad del bien. No puede ser mayor el dinero porque entonces ya no sería permuta. Si el dinero existe, el valor de lo permutado sería una compraventa. Ese sería el requisito esencial para que sea un contrato de permuta. ¿Y siendo de igual valor, se sigue considerando permuta? Si es de igual valor el dinero que el bien, lo permutado. Pero entonces si doy uno más chico para querer dar el otro, entonces ya no entraría ahí, ya sería un contrato a fuerzas de compraventa. Estamos Aunque hablando eso lo quieran. porque, ¿qué pasa? Vamos a suponer que yo te doy mi casa y tú a cambio me das un coche, me das una moto, me das un terreno y lo demás me lo das en dinero. Siempre que sea especie, tiene que ser mayor al dinero. Estamos hablando solamente de dinero. Si el dinero es mayor al bien en especie, entonces es compraventa. Si el dinero es menor en especie, llámese una o llámense varias cosas a cambio de, es permuta. Ok, o sea, no puedo tener, por ejemplo, un bien inmueble de 200,000 pesos y que yo con el bien que yo tengo complete 50,000 y tengo una diferencia de 150,000, entonces ahí se da un contrato de compraventa, ¿es correcto? Es correcto. A diferencia de un contrato de permuta, tengo un bien de 200,000 pesos, pero tengo 180,000 en mi bien, te puedo hacer el contrato de permuta con un excedente de 20,000 pesos. Exacto, y esos 20,000 pesos serían en dinero. Ok, perfecto. Gracias. Continuamos. El siguiente contrato es el de las donaciones. Es un contrato por virtud del cual una persona llamada donante transfiere en forma gratuita una parte de sus bienes presentes a otra llamada donataria, quien acepta dicha liberalidad. Recuerdan que dentro de las características de los contratos también vimos que habían onerosos, gratuitos. Bueno, este sería un contrato gratuito. El contrato de compraventa es un contrato oneroso, el contrato de permuta que ya tenemos es un contrato oneroso, el contrato de promesa también es un contrato oneroso, que son los que ya hemos checado, y el contrato de donación, bueno, por excelencia es el contrato gratuito. Sin embargo, también hay características en los contratos de donaciones que puede condicionarla. Si bien es una donación, ya tendría una carga o una remuneración. No por ello pierde la esencia de la donación. ¿Qué pasa? Por ejemplo, una persona adulta sabe que a lo mejor está enferma, sabe que pronto va a fallecer y dice, yo te voy a donar mi casa, o te voy a donar mi coche, te voy a donar lo que tenga, pero a cambio necesito que me cuides de aquí a los años que esté enfermo o que me falten de vida. Estoy dándote una donación con carga. O una donación remuneratoria. ¿Sabes qué? Yo te voy a entregar mis bienes, pero a cambio te pido una pequeña cantidad, a lo mejor para mi nieto, para X o Y situación. Sí te estoy donando, ¿por qué? Porque el mayor porcentaje yo no te lo estoy cobrando ni te estoy vendiendo, pero sí te estoy dejando una carga. Es donación pura la que se otorga en términos absolutos. No hay condiciones, no hay nada. Yo te regalo mi casa sin nada. Si tú la aceptas, se perfecciona la donación. Si no la aceptas, bueno, pues por ende no. Pero el único requisito es
Que tú digas que sí, yo no te estoy pidiendo dinero, yo no te estoy pidiendo que me pagues nada, ni que hagas nada por mí. Esa sería una condición en términos absolutos. Condicional es la que depende de algún acontecimiento futuro. También, condicionales, un ejemplo sería, yo te voy a donar mi casa si el próximo año me voy de aquí. Te estoy condicionando esa donación. Si bien no te voy a cobrar, estoy esperando un bien o una situación incierta o una situación futura que todavía no sabemos si va a ocurrir o no va a ocurrir. La donación es con carga cuando impone algunas obligaciones remuneratorias a la que se hace en atención a servicios recibidos por el donante y que éste no tenga obligación de pagar. La donación es perfecta desde que el donatario hace saber la aceptación al donante. Otro ejemplo podría ser que soy enfermera y esa persona me dice, yo te voy a donar mi bien, pero necesito que me cuides o necesito que me cures. No te voy a pagar porque me cures, porque lo vas a hacer de manera gratuita, del mismo modo que yo te voy a dar ese dinero o ese bien que te voy a donar de manera gratuita. También sería una obligación de hacer, como también lo vimos, y una obligación de dar. Ahí estaríamos abarcando las dos. ¿Por qué? Porque la condición es de hacer y yo te estoy dando ese bien que te voy a donar. La donación puede ser por escrito o puede ser verbal. También nuestro Código Civil nos da ambas opciones, pero bueno, es sugerible que una donación sea por escrito. Para una donación para bienes inmuebles debe de perfeccionarse ante un notario público. La mayoría de las personas, o me ha tocado ver muchos casos en el que hacemos una donación en un contrato simple de donación. Si llegara a haber un conflicto, no estaría correcto, porque el contrato de donación sí nos pide la formalidad de llevarlo ante un notario para darle esa razón de ser. Aquí, dudas con el contrato de donación, ¿no? Okay. Al ser un contrato que no es oneroso, que es gratuito, ¿no genera impuestos? No, es una de las ventajas. De hecho, muchas personas cuando hacen un contrato, un traslado de dominio, bueno, que quieren traspasar un bien, lo hacen por un contrato de donación, porque los impuestos son, no hay impuestos. En ese sentido no hay impuestos, por ende te va a salir más económico. Sin embargo, cuando tú intentas elevar a escritura pública, es todo lo contrario. Es decir, no te cobro impuestos, pero un notario público no cobra impuestos, él cobra su trámite, es más caro. Sí, en efecto, es una situación, por decirlo de alguna manera, buena o la que le podemos sacar provecho. Otra cosa que me estaba pasando decirles del contrato de donación. La donación puede ser revocable. Ejemplo, yo le dono a Alma ahorita mi casa. Tengo 2 casas y le dono una. ¿Qué pasa? Ahorita yo a lo mejor no tengo ningún dependiente económico, pero después tengo un hijo y ese hijo necesita esa casa. Él puede, o en ese momento yo le puedo requerir a Alma mi bien donado. Yo se lo puedo quitar por sobrevenirme dependientes económicos. También, yo le doné, otro ejemplo sería, yo le doné mi casa a Alma, pero resulta que Alma ya después de que le doné mi casa ni me habló, ni me saludó y hasta grosera se portó. También por ingratitud puedo revocar esa donación. Otra de la forma de eliminar o revocar la donación es porque, vamos a suponer, ahorita yo tenía 2 casas, le doné una, no pasa nada, yo sigo bien, sigo viviendo en una, pero resulta que me quedo ya sin trabajo, me quedo sin casa, y entonces yo ya caigo en un estado de necesidad. También puedo quitar o requerirle mi bien, porque yo ya no tengo la manera de sobrevivir sin él. Una de las condiciones de la donación es no donar el 100% de tus bienes. Te tiene que quedar lo suficiente para poder seguir viviendo. ¿Y a quién se le puede donar? ¿Solamente familiares, línea descendente, no sé, amigos, el compadre? ¿A quién se puede donar? A cualquier persona. A cualquier persona. Inclusive le puedes donar a un niño, a un menor de edad. Obviamente, como lo habíamos comentado, mediante un tutor o un curator, pero sí le puedes donar a cualquier persona. Le puedes donar inclusive a una institución pública o a una institución privada. Puedes donarle a cualquier persona con capacidad para
aceptar esa donación. Y por ejemplo, si lo dona, porque aquí dice que es escrito verbalmente, ¿no? Por ejemplo, si una persona lo dona verbalmente y después de que la persona llegara a fallecer y aparece otra, no sé, se podría decir que es sangre directa de quien donó verbalmente y pide el bien inmueble. Sí, por eso para hacer la excelencia de la donación es hacerlo por escrito y llevarlo ante un notario, en caso de bienes inmuebles. En caso de que no, que sea por escrito. Pero ojo, la persona o el descendiente que les comentaba tiene que nacer o existir posterior a la donación. Vamos a suponer, ahorita ya tengo 2 hijos y aún así yo donó. Creo que tuvo un problema la maestra con su internet. Hay que esperarla tantito, no tarda. Sí, claro. Chicos, lo que pasa es que se le apagó la compu a la maestra, pero ya la está prendiendo, ¿ok? 2 minutos. Gracias. Ellos al momento. Chicos, perdón, error técnico. Pasa nada. Ok, estábamos entonces en la donación. Me habías preguntado, Raúl, ya te conectaste, bienvenido. ¿Cuál era tu pregunta, Alma, me parece? ¿O quién se quedó preguntando? Y era Alma, estaba preguntando lo de la donación, si se podía a cualquier persona, ¿no? Que ya le contestaste, de hecho. Ah, sí, Alma, me preguntabas que si sobreviene un familiar. Sí, yo te comentaba que es que el familiar o esta persona sea posterior a la donación. No, Como un nieto, como un nieto. como un nieto. Vamos a suponer, se murieron mis hijos
y mi nieto quedó solo y ahora yo tengo la obligación de darle alimentos. Yo ya doné todo, pues mis hijos ya crecieron y mis nietos tenían a sus papás, pero mis hijos, o mi hijo y mi nuera, o mi nuera y mi hijo, o sea, fallecieron y ahora yo tengo la obligación de dar alimentos. Puedo revocar esas donaciones. ¿Por qué? Porque mi obligación es mayor con mi dependiente económico. Sí, ¿dudas, chicos? Sí, Agustín. Que bien es cierto, o sea, hablando de lo que está manejando Lick sobre el tema de la donación puede ser revocable, convenientemente sería mejor hacer un contrato de compraventa directamente, ¿no? Y evitar la donación, así como lo está diciendo ahorita, de que puede ser revocable por ingratitud, por línea sucesora, y entonces en un asunto de conveniencia, pues yo pudiera decirle a la persona, ¿sabes qué? Mejor te conviene, nieto, hacer un contrato de compraventa en lugar de una donación, ¿es correcto? Es correcto, nada más que solamente lo sabemos ustedes que son abogados, que van a ser abogados. Normalmente las personas que asesoran, pues es más fácil donar. ¿Por qué? Porque también en un contrato de compraventa tienes que establecer un dinero. ¿Cómo vas a demostrar que yo, nieto, si no trabajo, no hago nada, le voy a comprar a mi abuelito el terreno? Actualmente ya también tenemos que demostrar que, bueno, ese dinero que vamos a aportar pues es lícito, que tenemos la manera de ganarlo y a su vez pues él también que lo está adquiriendo, que está teniendo ese dinero. Vamos a suponer que después el abuelito resulta que tiene una deuda mercantil y le dicen, pero si tú acabas de vender y tienes dinero y resulta que solamente era una forma ficticia de hacerlo para evitarme esta situación de la donación. Entonces sí hay como que revisar bien qué casos, qué vamos a donar o qué vamos a vender y cómo vamos a asesorar a nuestro cliente, qué es lo que más le conviene. Sí es cierto, la donación es revocable, no todas las personas lo saben, ustedes lo saben porque son abogados, hay otros abogados también que podrían ser su contraria, pero sí hay que ver bien cómo vamos a asesorar al cliente o nosotros mismos cómo vamos a llevar ese procedimiento. Sí. También estamos ahí checando el tema de impuestos. Si ustedes tienen oportunidad, vayan ante un catastro y muestren un contrato de donación y un contrato de compraventa y van a ver la diferencia de impuestos, sí es bastante. Entonces sí hay que tomar en cuenta todas esas opciones y ver qué nos beneficia tanto de un contrato como de otro. Pero sí, chicos. Entonces, continuamos. Ahora, si en caso de que se dé la donación a una persona, pero no hay ninguna situación que lo coaccione a estar con la persona que donó, pues puedes hacer meramente el trámite igual para venta, o sea, no hay un límite de que te digan, ¿sabes qué? Es para 1 año, para 2 años. Si no hay esa condicionante, puedes hacer lo que quieras en el momento de la donación, ¿es correcto? Es correcto. Sí, si a mí me donas un bien hoy y yo lo vendo, pues yo no sé si un día me lo vas a querer quitar. Exactamente. Ok, gracias. Pero cuando sobrevenga el familiar, entonces sí habrá que solicitarle al donante esa cuestión, al que aceptó la donación. Pero sí, digo, todos si nos van a regalar algo, pues es con la intención de que no nos los pidan de regreso. Pero bueno, continuamos. El siguiente contrato es el contrato de mutuo. El mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otros bienes fungibles al mutuatario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. El mutuo es un préstamo de bienes, principalmente dinero. Un mutuo es el ejemplo de, tú necesitas dinero para acomodar tu casa, pero resulta que no tienes. Ah, bueno, pues entonces me das tu coche y yo a cambio de tu coche te presto dinero. Yo te voy a devolver tu coche cuando tú me pagues esa cantidad de dinero. ¿Por qué dinero tiene que ser? Porque tiene que ser un bien fungible y el bien fungible por excelencia es el dinero. Ahora, tenemos el mutuo simple que es, yo te guardo tu coche, a cambio te doy dinero, cuando me pagues te lo devuelvo y existe el mutuo con intereses. Tú me dejas tu coche y te presté 10,000 pesos, pero cuando tú vengas a devolverme ya no quiero 10,000, quiero 12,000 pesos. Sí, entonces el mutuo también es un contrato que se ocupa más para los bancos. Cuando nosotros, por ejemplo, le pedimos a un banco, por ejemplo, tengo una panadería y necesito
todo para hacer a caminar mi panadería. Bueno, pues yo al banco voy y le dejo, no sé, una maquinaria que tengo. El banco me presta, yo activo mi negocio y yo le regreso al banco ese dinero. Normalmente los bancos pues sí lo hacen con intereses, si no, no tendrían ganancia. Pero ese es el contrato de mutuo. Después tenemos el contrato de arrendamiento, que también lo checamos en la clase, en la primera clase, que creo que todos trajimos casualmente un contrato de arrendamiento de ejemplo. Y el contrato de arrendamiento es el arrendador se obliga a transmitir el uso y goce temporal de un bien al arrendatario, quien se obliga a pagar un precio. Bueno, el arrendamiento es, yo te presto mi bien, a cambio tú me tienes que dar un dinero. También es un contrato de edad y también nos marca el Código Civil, al menos en el Estado de México, y siempre me refiero al Código del Estado de México, que tiene que ser por escrito. Entonces, el contrato de arrendamiento lo checábamos en la primera clase que empezamos a hablar de contratos, se llama arrendador y arrendatario, y también traen las mismas observaciones que todos los contratos anteriores. De ahí viene otro contrato que es el contrato de subarrendamiento. El arrendamiento no puede ser subarrendado, el bien arrendado en todo, ni en parte, ni ceder sus derechos sin consentimiento del arrendador. Si lo hiciere, responderá solidariamente con el tercero de los daños y perjuicios. ¿Qué pasa cuando hacemos un contrato de arrendamiento? Ponemos una cláusula que dice prohibido subarrendar el inmueble. Ese contrato o esa cláusula de no subarrendamiento es un contrato de no hacer o una cláusula de no hacer. Te estoy diciendo que te estoy arrendando mi negocio o mi accesoria para que pongas tu negocio, pero no te permito que tú lo subarriendes. ¿Por qué? Porque yo me estoy comprometiendo contigo. O puede ser, ¿sabes qué? Si te doy permiso que lo subarriendes. Pero en general, inclusive cuando hacemos un contrato de arrendamiento de una casa, solicitamos no subarrendarlo. Porque si yo me estoy comprometiendo con esa persona sabe los requisitos que yo le estoy poniendo. Llega otra persona diferente, bueno, pues imagínense lo que no puede hacer con mi bien. También el contrato tiene que ser por escrito, también tiene un objeto, tiene un fin, tiene una cantidad, y el contrato de arrendamiento es por un año, por excelencia, es lo que puede o pone nuestro Código Civil, salvo que nosotros establezcamos un periodo mayor. Si no fuera el caso, al año nuestro contrato de arrendamiento vence. Si yo no renuevo ese contrato, al año vence. ¿Qué pasa si al año ya no lo renuevo y esas personas quieren que se salgan y las personas no se quieren salir? Bueno, pues ahí viene ya una serie de procedimientos judiciales que yo puedo implementar. Caso de arrendamiento. No vamos a hablar de una casa, vamos a hablar de una máquina. De una máquina grande. Yo te la dejé por un año, la utilizaste, tú me estuviste pagando el dinero que costaba esa máquina, pero al año ya no me la quieres devolver. Entonces también puedo tener la manera de requerírtela mediante un procedimiento judicial. Otra de las características del arrendamiento es que de los beneficios que tengas o que tú le realices al bien arrendado, quedan en beneficio del bien y no en beneficio de, yo no te lo voy a cobrar porque ya me estás pagando una renta. ¿Sí? Entonces, bueno, salvo que en las cláusulas establezcan algo diferente. Sabes que no te voy a pagar renta, pero yo voy a mejorar tu máquina, le voy a dar mantenimiento, o le voy a poner algún accesorio. ¿Sí? Después tenemos el contrato de comodato. El comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes concede gratuitamente el uso de un bien y el otro contrae la obligación de restituirlo individualmente. Cuando el comodato tuviera por objeto bienes consumibles, deberán ser restituidos idénticamente. Creo que en la primera clase Raúl me preguntaba qué era el contrato comodato. Y yo le decía que era que yo te dejo mi bien sin que tú me pagues nada, te lo estoy dejando, y yo le ponía el ejemplo, me voy de vacaciones y te dejo mi casa en contrato de comodato,
¿Para qué? Para que la cuides. No te voy a cobrar renta porque no es arrendamiento, no te la voy a vender y no te la estoy permutando porque tú no tienes una casa donde yo me voy a ir para que me dejes. Simplemente te la estoy prestando. Te la presto y tu única obligación, bueno, pues es cuidarla y mantenerla en el mismo sentido en que yo te la estoy dejando. Ese es un contrato comodato. Un contrato comodato es gratuito porque yo no te estoy cobrando a ti nada por dejarte mi bien mueble o bien inmueble. Un contrato de comodato, un ejemplo es... Oye, Dime, Raúl. ¿puede usufructar en un contrato de comodato? Por ejemplo, me dejas en comodato una casa y yo la rento. Poquito más fuerte, por favor. Que si en un contrato de comodato se puede hacer usufructo. Por ejemplo, si me das en comodato una casa y yo la puedo rentar. ¿Sí se oye? En el contrato de comodato tendrían que establecer esa cláusula. Okay. Una de las obligaciones del contrato de comodato es que sea por escrito. ¿Por qué? Pasa que, vamos a suponer, yo me voy, te dejo mi casa, y resulta que pasó un año, o resulta que pasaron 2, o 3, o 4, o 5, y tú ya me quieres hacer un procedimiento por propiedad. Ya me quieres aplicar un usucapión porque tuviste con mi bien 5 años y yo no te dije que no. Entonces, ¿cuál es una de las reglas? Bueno, que el contrato comodato sea por escrito y dentro de las cláusulas del comodato puedes establecerla. Sugerentes, pues que no, porque en ese caso arriéndala tú y gana tú. ¿Sí? Pero en ese caso más bien estaríamos dando un mandato. Oye, ¿sabes qué? Yo te doy a ti el contrato de mandato para que tú hagas con mis bienes lo que procede. Ya no sería una figura jurídica plena de un contrato comodato. Miss, perdón por interrumpir. 5 minutos, porfa. Sí, Saray, gracias. Un ejemplo de un contrato comodato es cuando ustedes contratan una televisora, les deja un módem. Y entonces ese contrato, si ustedes leen el contrato de la televisora, dice que el módem o el aparatito que les deja está en comodato. Cuando ustedes acaban ese contrato con la televisora, tienen que devolvérselos, porque ustedes están pagando el servicio, no el módem. El módem se queda en comodato, yo esta empresa te lo presto para que lo utilices y cuando se acabe el servicio me lo devuelves. Mucha gente ya no quiere porque dice que te lo pagué o porque es mío, pero si ustedes leen el contrato, dice que el módem, o bueno, el aparatito, no sé cómo se llama, se queda en comodato. Y pues, justamente terminamos ahí esta clase de los... Miss, Agustín tiene una duda. Ahora es tiempo de dudas. Adelante. Creo que lo que refería el compañero Raúl es sobre el tema de hacer uso del comodato. Es decir, yo me voy, te dejo el bien en comodato y aprovecho la situación para poder rentarlo en su momento y obtener una ganancia. No sé, creo que es ahí a lo que se refería sobre ese tema, si se ejerce algo, alguna acción o pierde legalidad del tema o si no está estipulado en el contrato, ¿no? Ok, que lo hagas, mira, si lo estás haciendo de mala fe, pues sí, yo puedo como dueño del bien demandarte por haber hecho uso indebido de mi bien. Sí lo pueden hacer, a lo mejor si yo me voy y nadie me dice, bueno, pues ustedes pueden realizarlo. Pero recordemos que también para que yo firme un contrato contigo de arrendamiento, tú me tienes que demostrar que el bien es tuyo. ¿Y cómo me vas a demostrar que el bien es tuyo si el bien está a nombre de otra persona? Pero con el mismo contrato de comodato. Yo como arrendador no me atrevería a ti a arrendarte cuando el bien no es tuyo. Pero yo como arrendatario, si tengo la necesidad y obviamente yo no conozco el asunto legal y yo solamente quiero usar el bien, el mueble, y el bien inmueble, o sea, solamente con eso yo puedo determinar que puedo usarlo, ¿no? Es correcto, nada más que ella estaría viendo vicios en el consentimiento, o error, o dolo, o mala fe, o violencia, o lesión. En este caso estarías lesionando los derechos del comodatario que te dio a ti en comodato el bien. Sí se puede. Todos sabemos que todo se puede, sobre todo como abogados, todo lo podemos realizar. La ley es interpretativa. ¿Sí? Si ustedes ven aquí que dice esto es azul y yo digo esto va a ser azul, bueno, depende de cómo lo interpretemos. Es una de las ventajas y una de los errores del derecho. Es interpretativo y habría que
que ajustarlo en un procedimiento judicial. Sí se puede, pero así como tú me dices, yo te debato, hay vicios en el consentimiento. Oye, pero yo tenía la necesidad, sí, pero tu necesidad no es superior al contrato que ya habías firmado. Yo te puedo demandar una nulidad de contrato por comodato y un pago de daños y perjuicios por haber maltratado mi bien y aparte incumplido en el contrato de comodato. Porque aparte te lo estaba dando de manera gratuita. Sí se puede, pero sí hay pues, Bueno, o si queda especificado en el mismo contrato de comodato, ahí ya no hay problema, o sea, sí se puede esa cláusula también. exacto, ya sí queda especificado que lo puedes dar en arrendamiento. Bueno, al final del día ambas partes están aceptando esa obligación y ese derecho. Yo la obligación de decir, haz lo que quieras, y él el derecho de decir, bueno, lo puedo arrendar o lo puedo prestar con quien yo quiera. Pero sí, en ese sentido, bueno, pues Y sería que todo sea por escrito al final del día. que todo sea por escrito es lo sugerible y que nosotros yo les decía a sus compañeros, se los reitero, realizar si nos van a dar o nos van a hacer esa petición, realizar buenos contratos, ver el clausulado, ver las fechas, siempre establecer esa parte en la que diga que no hay vicios en el consentimiento, que se firma por duplicado o por triplicado a las partes y testigos, siempre esa parte. Y ahorita que ya sabes, están estudiando la carrera o quien ya la ejerce, bueno, revisar esa parte que esté en el Código Civil. Inclusive podemos poner algún sustento jurídico. Pero sí, hay contratos que no obligan a hacer por escrito, pero hay contratos que sí. Y lo vimos en los requisitos de validez. Para que un contrato sea válido, pues tiene que ser por escrito, es uno de los requisitos. Sí, para que un contrato tenga validez, pues tiene que tener una forma, tiene que tener un objeto lícito. En caso que tú me dices, el objeto ya no sería lícito. ¿Por qué? Porque ya estoy incumpliendo y estoy siendo ilícita al arrendar algo que no me pertenece. Sí, les vuelvo a repetir, sí se puede hacer, pero también te lo puedo decir, eso no es lo correcto. Nos tenemos que ir, chicos. Okay. Chicos, continuamos. Por favor, contesten el cuestionario. Okay. ¿Sí? Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Bye. Un gusto, Agustín. Bye. Hasta luego.